A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father, did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. He hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, "I am coming home now, Father, to you." A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. Hallelujah, 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 hallelujah. The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, "Truly this was Jesus Christ, our Savior." He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord, fell to his knees, crying, "Hallelujah, hallelujah, 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 hallelujah." Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet inside. Now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. 3 days went by, again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice, anointing, hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus Christ has risen, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Listo. Vamos, la idea es que también vayamos todos participando en la oración, así que voy a ver con la ayuda de Dios quién puede dar la oración de inicio. En este caso vamos a dejar a Patti, por favor, nos colabora con la oración de inicio.
Sí, con gusto. Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, en esta hora de tu día santo, estamos aquí delante de ti, tus hijos, Señor, agradecidos contigo por tanta bendición que nos das, Señor, esta bendita verdad que nos has dado, este evangelio tuyo. Es un tesoro invaluable. Padre, te damos gracias porque tú has tenido a bien que nosotros te conociésemos y te aceptáramos. Gracias, Padre bendito. Sabemos que hay muchas personas aún que no te conocen. Sabemos que muchas personas te conocerán y te rechazarán. Padre Santísimo, te agradecemos porque desde antes de nacer, Señor, ya estábamos en tus pensamientos y todas estas verdades que nos has mostrado son tesoros, son perlas que podemos encontrar y gozarnos, Señor, en su encuentro y con toda esta valía que tiene, Señor, tu evangelio, el hecho de haber dado a tu Hijo amado en la cruz. Qué sacrificio, Señor, más bendito para nosotros, que nos has dado la salvación. Gracias al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes. Gracias, Jesús, por todo ese sacrificio que has hecho por nosotros. Gracias por ser nuestro hermano mayor, nuestro amigo, nuestro todo. Gracias, Padre. En esta tarde queremos pedirte que nos sigas acompañando, que en este estudio nos des de tu sabiduría, de tu inteligencia, que nos ayudes a comprender tu palabra cada día más, los temas que nos vas enseñando. Gracias, ayúdanos a estar atentos y desecha todo espíritu que quiera distraernos, Señor. Toda oscuridad, deséchala de nuestros lados, donde quiera que estamos. Te pedimos para que los que nos han conectado lo hagan pronto y que podamos estar todos atentos, que tú nos escuches, que tú nos enseñes, Señor, que podamos escucharte y comprenderte. Gracias. No te olvides de nuestras peticiones desde la mañana que hemos hecho durante la semana, por los enfermos, por los necesitados, Señor, por la salvación de nuestros seres queridos. Gracias, Señor. Lo dejamos todo en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermanos, vamos a continuar, pero no sin antes. Siento en mi corazón un gozo de ver su poder y su mano en mi vida con el Señor, así que yo debo testificar, es algo muy pequeño, pero es muy grande. Aquí había comentado el caso de mi mamá, que era un poco mental, y ella había empezado a perder muchos recuerdos del pasado. Llevamos prácticamente 2 días con la ayuda del Señor, donde empezamos ya a hablar cosas del pasado. Yo le pregunto y ella empieza a contestar cosas que uno ya sabe. Entonces, cuando uno le preguntaba al comienzo, recién llegó, no, ella decía, no tengo ni idea, no recuerdo nada, no recordaba nada. Y hoy sábado, pues en el almuerzo le pregunté cosas y fue contestando literal, o sea, como era ella antes. Sé que todavía falta mucho, pero esto es un gran avance para la honra y gloria de Dios, así que no puedo empezar sin darle gracias, honrarlo y glorificarlo, porque toda la honra es para Él. Amén. Gracias por las oraciones Amén. intercesoras de ustedes, porque sé que cuando 2 o más nos unimos a orar por los casos de nuestros
familia, por todas las necesidades. El Señor nos escucha. Y el Señor es capaz de devolverle la lucidez a las personas. Amén. Inclusive, porque pues se vienen tiempos y si es la voluntad del Señor, pues también esa lucidez le llegará para poder recibir el mensaje con la ayuda del Señor. Y como siempre le he reclamado la promesa, creed en mí, serán salvos tú y toda tu casa. Y así ha venido cumpliendo el Señor y tengo la certeza que lo hará porque Él es fiel. Gracias, entonces ahora sí vamos a iniciar. Vamos a iniciar con 2 diapositivas. De ahí le vamos a dar el campo a Tommy, porque Tommy nos va a hablar y ya vamos a ver de qué nos va a hablar Tommy. Entonces voy a compartir primero un texto de la hermana Ellen White. Me llamó la atención mucho, lo había visto, pero mira, hermanos, lo que dice acá. ¿Por qué el Señor nos ha llevado tanto a Apocalipsis 11? Alguien que me ayude a leer. Yo. Dale. Dice Apocalipsis 11. Todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, lean el capítulo 11 de Apocalipsis. Lean cada versículo y entérense de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades. Lean también las escenas descritas en el capítulo 18 del mismo libro. Gracias. Es evidente, la hermana escribe esto en 1906, hermanos. Entonces, no nos debemos cansar. Créemelo que cuando el Señor me da esto, yo digo, Señor, por eso nos ha traído Apocalipsis 11 y eso que arrancamos de un punto que no creí, o sea, yo ni me imaginé que fuéramos a llegar acá y ahondar y cada vez hay más que ahondar y nos la podemos pasar perfectamente lo que quede este año, hermanos, tratando de entender y poder que el Señor nos muestre qué es lo que va a ocurrir en las ciudades y ir con el paralelo del capítulo 18 de Apocalipsis. Así que es la tarea de cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestras casas, con el Señor, leer estos 2, estudiarlos, porque a veces lo leemos y rapidito, uno sale rapidito, pero estudiarlo es diferente. Así sea que hayamos entendido algo, pero uno vuelve otra vez y retoma, y esto es cada vez se va agrandando y se va agrandando de dónde es que viene todo este asunto y la historia. Es un gran rompecabezas. Es así como vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Entonces, una de las preguntas era, ¿cuál trompeta suena en Apocalipsis 11? Y esa no la contestó y no la explicó Tommy Esteban esta mañana. Ahorita Tommy nos va a explicar qué sello se encuentra en Apocalipsis 11. Dejo de compartir para que él nos dé la explicación. Bueno, vamos entonces a mirar el 6º sello. Ese es el sello que está ocurriendo allí en la 6ª trompeta. Los sellos y las trompetas son paralelas. No quiere decir que suenan los sellos, después las trompetas. No. En esa época estaba sonando la trompeta 6 y se desataron los eventos del sello 6. Ok, entonces, con ayuda del Señor, pues vamos a repasar un poquito de eso. ¿En qué consiste el sello 6? Estoy aquí compartiendo y nos vamos a Apocalipsis 6:12, que es donde está el sello 6. ¿Quiere, hermanita Leonor, madre querida, si me ayudas con por favor? Y voy a cuadrarlo aquí un poquito. Apocalipsis 6:12. Y entonces vamos a ver allí el 6º sello. Manita Leonor, ¿estás por allí? ¿Mamá? Sí, 6:12. Sí, por favor, gracias. Apocalipsis 6:12 dice,
Miré cuando abrió el sexto sello. He aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Fue el terremoto de Lisboa, que yo me acuerdo que por ahí uno le... Sí, señora, muy bien. Sí. Entonces, estos son los eventos del sexto sello. Miremos allí nuestras biblecitas, comparemos, tenemos con nuestro cuadernito. Ok, podemos ir anotando las cositas claves de aquí del sexto sello. Entonces, lo primero que ocurre es un gran terremoto. Luego dice que el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna fue hecha toda como sangre. ¿Ok? Entonces allí podemos contar, podemos decir 1, gran terremoto; 2, el sol se puso negro; 3, la luna fue hecha toda como sangre. 3 eventos. Dice allí en primeros escritos que estos eventos son literales. ¿Ok? Hay una parte allí en primeros escritos, disculpen que no alcancé a colocar. Dicen en primeros escritos que estos eventos son literales, acá no hay nada simbólico, son eventos sobrenaturales. Dice allí en primeros escritos que cuando el Señor allí dice sol, es el sol. Sí, el sol que vemos todos los días, la luna igual. Ok, el terremoto no es algo simbólico, es real. Ok, entonces estos eventos que abren el sexto sello fueron fenómenos naturales, ¿ok? Y el primero de ellos es el gran terremoto, como bien mamá lo pronunció, que es el terremoto de Lisboa, capital de Portugal, ¿ok? Ese es el epicentro. Desde luego, desde esa época, Lisboa ya era una ciudad pues importante, era pues, no sé si en ese momento era la capital de Portugal, pero definitivamente era una ciudad importante. ¿Y qué podemos decir de allí? Bueno, es un terremoto bastante violento. Este es un gráfico que se pintó en aquella época, un grabado, en donde se ven los incendios que ocurrieron allí, muy duros. Ocurrió un tsunami, se levantaron olas, por allí escribió un autor como de 50 pies. Bueno, y hubo mucho pánico. Era un día de fiesta católica y todos estaban en las iglesias. Portugal y España siempre han sido católicos y todo estaba lleno en los templos. Pocos sobrevivieron, murieron, se calcula entre 50.000 y 70.000 personas. Pero ojo que Lisboa era una villa de una ciudad pequeñita de 150.000 personas, o sea, la mitad de la ciudad murió, ¿ok? O cerca de la mitad. Entonces no es un terremoto cualquiera, ni tampoco de los que ahorita supuestamente son terremotos, pero no lo son. Este sí es, en serio, de verdad, Dios lo mandó. Algo que me llama la atención. Sí, Perdón, señora. pues sacudió prácticamente todos los continentes. Sí, de la señora. Tierra. Dicen que llegó hasta Groenlandia. Eh, Se sintió en muchas partes del mundo. O sea, un tremendo terremoto. Definitivamente se calcula que fue un grado 9 en la escala actual de Richter, o sea, el grado máximo. No ha habido un terremoto de esa proporción natural, ¿no? Porque pues, hoy en día hasta terremotos han fabricado, pero la gente no tenemos ahorita idea de los terremotos que verdaderamente van a venir. Y en Japón, digamos, todo el tiempo tiembla y eso, pero no se compara a ninguno de esos. Allí en el libro de Urias Smith se narra varios testigos, historiadores y cronistas de que narran qué fue lo que pasó en esa época. Y dice que había tal confusión de que la gente se quedó paralizada, mucha de ella, otras, las mamás se olvidaron de sus hijos, corrieron como, sí, o sea, un momento de pánico absoluto y decían, se acerca el juicio final. Algunos decían, ya es el juicio final. Desde luego, o sea, es que eso fue muy, muy impactante. Hubo un terror en el pueblo, altísimo, un terror por todo eso que estaban viendo y bueno, es entendible, ¿no?
Sí, tal cual, y todos estaban en la iglesia. Ese es otro detalle que también la historia cuenta. Era un día, no sé qué festividad. Ah, pues el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre. Claro, era la misa de Todos los Santos, imagínense. Llama también la atención de que es en noviembre, el 1 de noviembre, recién había pasado el día de la expiación del Señor. O sea, bien, uno puede concluir que esto fue un juicio de Dios justo después de el día de la expiación, que en esa fecha fue, si no me equivoco, en octubre. ¿Ok? Y hay algo muy interesante que lo dice el Espíritu Profecía, es que era tanto el terror y ahí se ve cómo es que son los juicios de Dios y cómo es que el hombre en general podemos actuar cuando de verdad es un juicio de Dios, ¿no? No es algo creado por el hombre. Es que la gente ni siquiera lloraba. Era el terror y era tanto el asombro que ni siquiera lloraba. Sí, bueno, ese fue el terremoto de Lisboa y con eso el mundo se sacude y no solamente el movimiento telúrico, sino el sacudón espiritual, porque pues, claro, eso deja una huella en el cual la gente se empieza a preguntar qué tiempo estamos, ¿sí? ¿Qué tiempo o qué momento histórico se acerca? Y ahí estamos viendo que ahí ya quedan 43 años para terminar los 1260 años, ¿ok? O sea que hay una profecía que se va a cumplir. Y entonces ahí, pues el Señor avisa, digámoslo así, se anuncia con juicios, ahí empiezan los juicios. Y curioso que es en una ciudad casi 100% católica, como es Portugal. No ocurrió en Alemania, no ocurrió en Suiza, que eran los países protestantes, no ocurrió en la República Checa, que esos eran los países, digamos, que se concentraron los protestantes. Aquí se quedaron muchos católicos. Entonces los juicios empiezan a caer contra, digámoslo así, dirigido al mundo católico. Eso es otra cosa que me llama la atención. Bien, ese es el primer evento del sexto sello y con esto se abre el sexto sello. Y de ahí, pues, esperamos el segundo evento. El segundo evento es, acá dice, después del terremoto que sigue, y el sol se puso negro como un saco de silicio. Bueno, vamos a ver qué pasó entonces más adelantico. Cerca a esa fecha, llega el día oscuro en Nueva Inglaterra, en la ciudad de Detroit. Este es un primer día oscuro. Ahorita vemos el otro, que es un poco más conocido, pero este fue lo mismo. 19 de octubre de 1762, ¿ok? También cercano al día de la expiación. Ese año, la expiación fue ahí, alrededor de esa fecha. Entonces también podemos concluir que es juicios del Señor para llamar a la gente. Y ocurrió 7 años después del terremoto de Lisboa. Y lo mismo, estaba el día pleno sol, normal, cuando de repente se oscureció totalmente, como si estuviese de noche. Los diarios de esa época pues narran las crónicas de las personas, lo que vivieron. Y bueno, este día oscuro se repite también en Nueva Inglaterra el 19 de mayo de 1780. Ese, digámoslo, es más conocido porque cruzó fronteras, se llegó a sentir en Canadá, llegaron a percibir eso, fue un poco más extenso y pues narran que los pajaritos se fueron a dormir, los grillos empezaron a cantar, a tocar sus tonadas, todo, o sea, fue un movimiento anormal que hoy en día tratan de explicar y darle, sí, pero no han podido. Realmente ahí está en las crónicas de los periódicos también. Y uno de los fenómenos que también despertó pánico entre la población. La gente dijo, a esto se va a acabar. El día del juicio es al otro día. Ellos esperaban el día del juicio a la mañana siguiente. Muchos pues se pusieron a rezar, a orar. Bueno, orar en este caso, ya es mundo protestante. Pero digamos que no es un evento de estragos. Noten que el terremoto fue allá en Portugal, católicos. Este fue
para protestantes, por así decirlo, que solamente lo vivieran en Estados Unidos. Parte de los Estados Unidos, en donde más se concentraba la población de Estados Unidos. Una pregunta es que, ¿fue en 1762 o en 1780? En los 2 años. En el mismo lugar. No exactamente en el mismo, pero sí en la región de Nueva Inglaterra. Ya. Uno fue en Y Detroit también, y otro en Boston, en Massachusetts. Sí, que en el norte de lo de la luna de sangre se divisó en el norte de los Estados Unidos. Bueno, y la lluvia de estrellas, pero eso fue después, eso ya no pertenece a ese sello, ¿no? Ana Patricia tiene el dato un poquito más de ese de la luna de sangre. No, Bueno. solamente eso. Bueno, yo estaba Ok. también confundida como Pau porque yo tengo aquí el dato que es el 19 de mayo de 1780. Sí, ese No es el que sabía, siempre dicen, pero antes de ese hubo otro, ¿ve? en el 62. En Ujú. el 62, aquí está otro. Yo también tengo ese, Tommy. Cuando presenté la diapositiva de la línea profética, es el que aparece como el más, digamos, como el más fuerte, el más evidente. Este también está allí en el libro de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith, solo que cogen como el más famoso, pero este también. Lo mismo evento. Interesante, porque incluso el de 1762 fue más cerca al terremoto de Lisboa, ¿no? Es un año un poco más cerca. Sí, son como llamados, no quiere decir cuando el Señor dice que hubo un gran terremoto, no quiere decir que, digamos, necesariamente sea uno, no, puede ser varios. Ahorita vamos a ver también la lluvia de estrellas, también hubo más de una, solo que se coge como la más representativa, ¿no? O la más famosa, en este caso del oscurecimiento del sol, el más famoso, el del 1780, pero allí en el libro de Daniel y Apocalipsis también nos da el dato de 1762, un todo día oscuro. Entonces es como el Señor reiterando, ¿no? Reiterando, estamos en el 6º sello. Bien, Y ese es- fue entonces. Y eso también lo dice en Joel, ¿cierto? Joel habla sobre ese día oscuro y sobre la luna Léelo, de sangre, ¿cierto? léelo, si Ahí lo encuentras ahí. dice en Joel 2:30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. 30 y 31. Así es. Joel, ¿qué? 2, 30, Joel 31. 2:30, 31, sí. Exactamente. Es la misma escena. Por eso ellos pensaban que ya el día del juicio estaba cerca. Sí, ya estaba cerca. Y en realidad sí estaba cerca. Sí. Entonces, pues ustedes podrán entender, hoy en día no hemos visto esto. Yo no me puedo imaginar cuando el Señor abra el 6º sello para esta generación. No me quiero imaginar, ¿sí? Porque como hoy la gente ya está acostumbrada a tantos efectos especiales que pues, sí, digamos, y estamos tan cauterizados por los medios, pero las cosas del Señor son bien tremendas. Entonces, Yo podemos quisiera esperar, aportar algo, Tommy, si me permites. por favor. No sé por qué, casi no, pero siento que el Señor también desea que cuente. Sé que esta mañana conté un sueño, e inclusive me preguntaron después y entonces yo le dije, no, el sueño terminó, ya no queda sino que lo interpretemos junto con un escrito está, ya que habla referente a ese terremoto. Yo recuerdo en ese entonces yo vivía con Genid. Curiosamente me dio un sueño, pero lo curioso es que me da 2 sueños ese mismo día, esa misma madrugada, pero 8 días después llega una misionera a esa casa y el Señor reitera ese sueño con una misionera, con otra hermana más de la iglesia. En ese momento Jenny decía, oiga, pero algo está sucediendo en este apartamento, entonces todos llegan a soñar. Bueno, nos sonreíamos, pero el sueño literal que lo muestra el Señor, quiero contarlo
Y yo no conozco Nueva York, no he estado en esos rascacielos, y en ese momento yo me encontraba en Nueva York y me encontraba encima, digamos en la cubierta, en la parte alta de un rascacielos. En ese momento hay un terremoto tan fuerte, que inclusive ahora uno lo entiende que viene con tsunami porque el mar se entra dentro de la ciudad y tiembla tan fuerte que yo veo caer las placas una tras una encima de la otra, eso es como un efecto de dominó, pero aquí es como la parte de arriba, placa, torta, va cayendo, y cuando eso sucede yo voy cayendo como en el aire, pero yo sentía que alguien me sostenía de brazo en brazo, pero yo iba cayendo como paralelo, como viendo cómo iban cayendo todas las tortas, o sea, las placas de concreto, las placas eso era de acero, todo eso empieza a caer y cuando ya todo se derrumba, yo quedo en pie y veo que el agua había entrado dentro de la ciudad y el agua a mí me llegaba como más arriba de la cintura. En ese momento como que yo reacciono y empiezo a mirar qué había alrededor. Veo a un hombre que había sostenido a su niña, o sea, como que él fue quieto, seguro muerto, y la niña gritaba y fue lo que me llamó la atención. Veo, o sea, un desastre cual nunca antes visto y todo eso me impactó, pero en el sueño uno siempre le mete lógica y más que uno ha estado en el medio de construcción, yo decía, esto es ilógico, ¿cómo así que yo caí de unas alturas, mejor dicho, de un rascacielos, decía yo, y a mí nada me pasó, nada se fracturó, nada, o sea, esto no puede ser cierto, esto no puede ser cierto. Y era como el desespero mío que yo tenía. Y en ese momento empiezo a ver como no sé quiénes, porque no sé, empiezan a recoger los niños y a ponerlos a un lugar seco y escucho una voz que me llama y me dice, Elcira, ven acá. Y yo me voy caminando, pero asustada. Y yo decía, oiga, y este frío, si esto está haciendo frío, ¿por qué lo digo frío? Porque cuando él me dijo, venga acá, yo subí y era como una parte más alta. Y cuando yo llego allá, todo estaba lleno de nieve. Cuando veo esa nieve, yo decía, o sea, yo relacionaba todo como con ese frío extremo y yo decía, yo debía haber muerto de hipotermia y si no morí de haberme caído de allá de hipotermia. Eso es algo como que no coordina, o sea, yo estaba como desesperada de todo lo que veía y en ese momento como que esa zona me muestran como algo parecido a Canadá, empieza a mostrarme como ciudades. Y curiosamente veo como pingüinos, veo como cuevas y veo que los pingüinos empiezan como a listar como luces, como a dar abrigo. Y entonces todo como que no coordinaba y yo despierto en la madrugada muy asustada, pues el impacto y todo, una cosa es contarlo, no ver un terremoto y vivirlo y ver que no pasa nada, el desastre es tenaz, la muerte, la sangre, todo. Yo me despierto muy asustada y me pongo a orar y después le digo, uy, señor, ese sueño no es suyo, en cabeza de quien cabe, que uno viene cayendo, o sea, yo sigo con mis lógicas. Entonces yo le dije, si este sueño fuera tuyo, pues tú me lo confirmarías otra vez y yo pues orando mentalmente. Volví, me quedé dormida y yo me veo, en ese caso, ya me veo en Colombia. Entonces el Señor me muestra que ese mismo terremoto sucedería en Colombia. O sea, es como muchos países. Fue tan grande, y yo estaba como en una casa de 2 pisos y había un mezanín. Y curiosamente a hoy uno entiende todo lo que están haciendo esta gente jugando con el clima, jugando con todo, porque ellos lo están haciendo y nosotros ahora que estamos investigando lo tenemos claro. Yo en ese entonces no sabía. Y veía, se supone que a los científicos que jugaban cómo provocar ese terremoto. Y entonces ellos jugaban la intensidad y miraban y decían, vamos al próximo a ver cómo actúa. Y se reían y en ese momento cuando temblaba tan fuerte, se asustaban. Y entonces yo como tratando de decirles, oiga, mire lo que está sucediendo, pero los vi que ellos eran los que provocaban eso. Yo en ese entonces no entendía lo que hoy puedo entender. En ese momento yo me lancé, era un mezanín,
yo me lanzo de ese segundo piso, por eso les digo, a mí nada me pasa, y siguió temblando, temblando fuerte, y yo le decía, Dios mío, déjeme salir de esta casa porque ahorita eso se va a derrumbar, me va a caer encima, yo necesito ya salir de aquí. Yo estaba muy asustada. Y en ese momento, antes de salir hacia la puerta, cae es como, haz de cuenta, una roca grande, puro concreto, me cae adelante, o sea, se empiezan a caerse las cosas. Y en ese momento, cuando yo sigo orando, frena todo, salgo por la puerta y veo la gente alborotada corriendo de un lado para otro, todo lo que acontecía. Y al girar por esa casa, yo recuerdo que yo dije, ya no hay nada que hacer, yo ya me voy para la montaña, o sea, yo ya como que me iba, o sea, yo como que ya no vivía ni siquiera en el pueblo, vivía era allá en la montaña, o sea, allá en el campo. Entonces yo me acuerdo tanto que era como una subida, y yo dije, me dirijo hacia allá. Cuando yo iba para allá, una señora venía corriendo, yo nunca la he visto, y me decía, Elcira, cuénteme qué es lo que está pasando, mire todo esto que está aconteciendo, dígame, Dios, ¿qué muestra en esto? A mí se me hizo un llamado, un jalón de orejas en ese momento, y fue cuando mi chip me cambió, y hoy podrán entender por qué yo ando en esto. Yo cuando le dije a ella, le dije, venga, yo le cuento. Cuando yo cogí hacia a la otra acera y le dije, te voy a contar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que dice bíblicamente el Señor. Cuando yo fui a contarle, pues hermanos, yo no sabía ni qué contarle porque yo no tenía ni claro qué era lo que estaba sucediendo. No sabía ni los tiempos que estaba viviendo, no sabía nada, ni profecía, ni nada, o sea, era algo muy vago para las preguntas que ella me estaba haciendo en ese momento. Cuando yo me veo confrontada así, le digo, ay, vamos para arriba que allá está la iglesia adventista. Le dije, vamos que allá de pronto le explican qué es lo que está pasando. Cuando yo le dije eso, una voz del cielo me dijo, ¿iglesia adventista, Elcira? Si la iglesia ya no va a estar, o sea, la iglesia como edificación, organización, o sea, no va a estar, va a haber grupos, los que estén, los que... Yo me llevé en shock, yo le como así que no va a estar, entonces, ¿quién le va a explicar a esta señora? O sea, yo no sabía nada. Me despierto, lo que más para mí fue un jalón de orejas, y desde ahí tomé la decisión de que yo también no tenía que estar, llamémoslo literalmente, calentando puestos, sino que yo quería también estudiar, quería aprender, quería estudiar con el Señor, porque si se avecinaba eso, yo no sabía qué iba a acontecer. Luego se vino, 8 días la muchacha exactamente soñó lo mismo, un terremoto muy grande, mucha gente que moría, y era inimaginable. Hermanos, quizás yo ahora lo cuento, pero no es tan grave como cuando uno está metido en un caos tan grande y mundialmente, que es lo que el Señor me muestra. No solamente va a ser Estados Unidos, si eso fue en Estados Unidos, me muestra Colombia, Canadá, todo empieza a agarrar. Y ahora que nosotros hemos estudiado, sabemos cómo esta gente está manipulando todo lo que es el clima. ¿Se acuerdan el texto que mostró la hermana Elcira ahorita de la señora Juárez? Dice, los que quieran comprender estas cosas, estudien el capítulo 11 de Apocalipsis, porque todas estas cosas acontecerán en las ciudades. Ella escribe eso después de ver el desastre del terremoto de San Francisco en 1906. Ese es el contexto de ese parrafito. Y ella dice, eso va a acontecer. Léanse Apocalipsis 11. Bueno, bien. Gracias, hermana Elcira, por compartir esos sueños tan importantes, porque están en armonía con la palabra de Dios, y ese es el sexto sello. Bien, entonces tenemos aquí los 2 días oscuros, el 762, 19 de octubre, y este del 19 de mayo de 1780, los dos en la zona de Nueva Inglaterra. La zona de Nueva Inglaterra se le llama lo que hoy es la parte norte, este de los Estados Unidos principalmente. Alcanza a coger Michigan, arriba Nueva Jersey, Massachusetts, bueno, toda esa zona arriba. Entonces, esos son los eventos del día oscuros. Bien. En Marcos 13:24 tenemos una referencia al sexto sello. Dice lo siguiente: pero en aquellos días, después de aquella aflicción,
el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Eso se cumplió, Marcos 13:24, acá en los 2 días oscuros que hubo, ¿ok? Después de aquellos días, después de la tribulación que eran los cristianos, estos 2 días. Bien. Después de esto, entonces, vamos a ver qué dice más el sexto sello. Y en Apocalipsis 6:13 vamos a ver con qué continúa el sexto sello, o cuáles son los eventos adicionales del sexto sello. Tenemos un terremoto y 2 días oscuros, ¿no? ¿No está ahí entonces, hermana Lucy? Hermana Lucy, ¿se nos ayuda con eso? Apocalipsis 6:13. Sí, señor. Gracias. Listo. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ok. Entonces el siguiente fenómeno es la lluvia de estrellas. De nuevo, estos son fenómenos astronómicos, literales, acá no hay nada de simbólico. ¿Ok? Como lo dice el Espíritu Profecía en primeros escritos. Bien, entonces hay una lluvia de estrellas importante. ¿Sí? Dice acá que caen sobre la tierra como la higuera, que es la que produce los higos, así como que los higos caen cuando es movida por un gran viento. Es una descripción así que para que se entienda, o en esa época en Israel las higueras, cuando producían sus higos y llegaba un gran viento, se volaban todas estos higuitos. Bueno, entonces, esto se cumple con la famosa lluvia de estrellas del 13 de noviembre de 1833. De nuevo, después del Día de la Expiación. No es casualidad. Entonces, ese día, así como ven la gráfica, así sucedió, literal. Y una lluvia de estrellas tan fuerte que todo el mundo, pues algunos, no todos se asustaron y pues clamaban al Señor. Ya muchos eran conscientes de que venía algo importante. Aquí ya Guillermo Miller había empezado su predicación y empezó, digamos, pues el mensaje que el Señor le dio a él. ¿Sí? Y estos eventos pues le empiezan a dar impulso al mensaje, ¿no? Eso que sucedió en 1833. Urias Smith, en el libro de Daniel y Apocalipsis, lo narra en primera persona, porque él era un niño cuando eso sucedió, lo vio, alcanzó a verlo. Y él siempre allí pone crónicas de lo que sucedió. Y bueno, eso fue antes de la medianoche. Y este fenómeno se conoce como las leónidas. Las leónidas. ¿Ok? Es un fenómeno muy hermoso de unas lluvias de estrellas. Que haya tenido la oportunidad de ver una estrella fugaz. Imagínense estrella fugaz multiplicada por cientos de miles al mismo tiempo viajando en la bóveda celeste. Esto se vio solo en Estados Unidos de América. Solo en Estados Unidos. Las leónidas son estrellas, es un fenómeno que todos los años sucede. Todos los años sucede alrededor de esta época. Son meteoros, realmente. Son los meteoros del juicio, porque siempre ocurren después del día de la expiación. Y resulta que cada 33 años alcanza su punto máximo, es decir, donde hay más estrellas fugaces. 1833 fue uno de esos años en donde cayó mucha cantidad de meteoritos en la bóveda celeste. Esos no son peligrosos, no mató a nadie, y el Señor lo usó para mostrar de que algo se aproximaba. ¿Okay? Entonces, cada 33 años las leónidas alcanzan viven como un nivel máximo, ¿sí? Este fenómeno se repitió en 1866. De nuevo ocurrió en 1866. Eso fue 3 años después de fundada formalmente la Iglesia Adventista. Pero la lluvia de estrella ya no fue tan fuerte como esta de 1833. Entonces, y después de 1866 ya no volvió a ser igual. Ya no volvió a ser igual. ¿Okay?
Por lo tanto, esto es algo anormal en las Leónidas, ¿ok? Es algo que fue especial en el año 1833 y 1866 también, con menos intensidad. La próxima lluvia de estrellas importante de las Leónidas de cada 33 años es en el 2031. En 10 añitos, en 10 añitos. Yo no sé si tal vez el Señor vaya a usar esas mismas para anunciar este sexto sello, no sé. Pero bueno, es algo bien interesante esto, ¿no? De las Leónidas. Ese es el evento que da cumplimiento a esa parte del sexto sello en que las estrellas del cielo caerán sobre la tierra o cayeron sobre la tierra. Bien, ¿qué podemos concluir de acá o qué concluyo yo acá? Después de esto, el versículo 14 es cuando dice que el cielo se enrolla como un pergamino. ¿Sí? A ver, alguien tiene el micrófono abierto. A ver, Lucy, concentrada, ¿no? Entonces, la lluvia de estrellas es un fenómeno que, digamos, cierra ese conjunto de eventos astronómicos, ¿ok? Del sexto sello. El que sigue en el verso 14 es el cielo que se enrolla como un pergamino. Eso no se llegó a cumplir, porque esa ya es la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Otro dato que me pareció interesante es que este pedacito de acá, el de la luna, no se dio un cumplimiento como tal en esa época, en esa generación. De hecho, Urias Smith no tiene un evento allí para decir ocurrió en tal fecha, no. Por eso me llamó la atención lo que dijo la hermana Patricia, porque yo la verdad no encontré tampoco ningún texto, ninguna noticia en esa época, ningún evento raro de una luna hecha toda como sangre. Entonces, una luna roja. Ese evento sucede cuando hay un eclipse lunar total. Eso ocurre, se llama la luna de sangre, y ocurre cada cierto tiempo. Pero no, en esa época no se habla de nada, digamos, raro, especial o algo así como los otros eventos, ¿sí? Entonces ahí no sé, tal vez está reservado para lo que nosotros sí vamos a tener que vivir. Eso es un apunte allí que también veo que no, o sea, esta luna no se alcanzó a, probablemente se iba a cumplir, pero como en el 888 todo se detuvo, pues hasta ahí llegamos, ¿no? También es cierto. Eso es el sexto sello, lo que se alcanzó a cumplir en esa generación, en esa época. Lo demás, lo que sigue es ya la segunda venida de Cristo, que es el cielo cuando se enrolla como un pergamino. ¿Usted alguna pregunta, aporte? Me parecería bueno que pudiéramos leer, pues así no se hayan cumplido esos versículos y poderlo comparar un poco con el conflicto cuando la hermana lo habla. Bueno, leamos el versículo 14. Sería el 14 el que sigue. Diría la hermana Patricia. Qué pena, hermano, ahora sí le puedo colaborar. Bueno, hermana Doris, por favor, entonces. No, tranquila. No hay. 6:14. 6:14, sí, señora. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ese es el 6:14. Es que yo sepa, en el conflicto de los siglos, ese texto lo usa la hermana White allá en el último capítulo de la liberación. No hay un cumplimiento en esa fecha del 700, del siglo XVIII, siglo XIX, no. Si pronto tú tienes algo de decir, pues lo leemos. Pero... No, yo también veo que todo eso, y ya debo buscarlo en el conflicto de los siglos, porque es bueno leerlo y que ellos también lo lean. Sí, a ver, si no estoy mal, si lo puedo ubicar rápidamente, aquí es en la liberación. A ver si dice que el sol se... 41. Sí, aquí, bueno, aquí tengo, a ver. La
parte dice, esa voz sacude los cielos y la tierra. Estoy en el 563, yo no sé tú, pues como el tuyo es diferente. Sí, sino que ¿Cómo se llama el capítulo? tienen el conflicto en el celular o algo así, yo lo estoy leyendo en el libro. Y aquí dice, esa misma voz sacude los cielos, ahí empieza. Pronto a buscar esa parte. A medianoche cuando Dios manifiesta su poder, sí. Nubes negras, pesadas, se levantan, chocan unas en medio de otras, semejante al ruido de muchas aguas. Dice, esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto cual nunca fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Sí, ya lo ubicamos. Ahí está el terremoto. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece relampaguear de un lado a otro. No se lee, si lo estás compartiendo no se lee y hay un cuadro negro ahí que no deja leer. Es que es el cuadrito que dice que su micrófono está desactivado, antes se enciende automáticamente. Bueno, a ver, 694, por acá tengo el software, lo podemos ubicar. Ah, mira, acá yo tengo el conflicto. Ya los tenía abiertos. El cuadrito ya yo lo quito con paciencia aquí. Ah, bueno, ese es el 41. 41, sí, 41. Sí, 41. Si quiere puedes poner terremoto, un gran terremoto. Sí, esa misma voz, acá está, esa misma voz sacude los cielos y la tierra, síguese un gran terremoto, otra vez, mire, ahí está el del sexto sello, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse, la gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera, los montes son movidos, ahí está, sexto sello, los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Ahí está. Podríamos decir que está la parte de los montes, el firmamento que se abre, se cierra. Ahí está. Listo. Entonces esa partecita es la que ya, digamos, no se alcanzó a cumplir y que nosotros vamos a tener que vivirla con la ayuda del Señor. ¿Qué más hay por ahí? Bueno, Alcira, no sé si... ¿Y te parece? Mira que sería bueno leer ese párrafo. Bueno, yo lo tengo en un solo párrafo, no sé, dice, déjame leer, dice, la gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas, los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Predisco grande cada piedra, como el peso de un talento, hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que las magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Yo no sé, pero me llama la atención esta parte. Y si leímos el conflicto de los siglos, el capítulo 17, ahí también podemos ver cuando ya también todo se le, digamos, en un tiempo persiguen al pueblo de Dios, pero luego como todo se invierte, ¿no? Y empieza a traerle ya los castigos y las consecuencias a todos, digamos, como dice en Apocalipsis 11, el atrio de los gentiles, llamémoslo así, los que quedaron por fuera empiezan a recibir ya también sus
sus sentencias, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, entonces no sé si de pronto haya una pregunta o algo para que Tommy nos pueda contestar. No es claro acá que tenemos Apocalipsis 11, entonces tenemos la sexta trompeta y tenemos el sexto sello, ¿cierto? Que van a la par. Pero llamemos, como decía Tommy, esto también es demasiado, esta sexta trompeta es muy larga, ¿no? Y abarcó muchas cosas. Entonces, vamos a ver, mientras ustedes buscan, voy a ir ubicando la diapositiva para mostrarla, que era lo que hablaba Tommy acá. Ya la tengo. Y referente a eso, a la línea profética que se había mostrado y a lo que Tommy habló, lo vamos a mostrar ahorita en línea profética para luego ir a las siguientes preguntas. Pero por favor, miramos a ver si ustedes tienen alguna inquietud, algún aporte. Recuerde que estamos en un estudio. Al parecer no hay preguntas, Tommy, entonces vamos a seguir. No hay aportes, todo quedó muy claro, gracias a Dios. Y gracias por su apoyo, Tommy, por su estudio y su enseñanza. Gracias al Señor. Bueno, aquí teníamos todo lo que hablaba Tommy, que nos mostró ahorita, está en la línea profética, que el Señor permitía acontecimientos, y estos acontecimientos que inclusive aquí me faltan, que fueron los que habló Tommy, eso tenía que ver porque en 1798 venía el cumplimiento de la profecía de tiempo de 1260. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 11. Pero aquí había algo muy importante para que lo tengamos en cuenta cuando sigamos la línea profética. Llegaba el mensaje del primer ángel y el Señor siempre se manifiesta a través de los astros y respalda y despierta al pueblo de que algo va a suceder. Quizás a veces nosotros ahorita nos preguntamos que la gente todavía sigue dormida, que no sabemos qué hacer, eso a veces nos produce como desconsuelo, como que se chasquea uno, no sabe uno cómo más decirle a la gente porque o sea, si en dado el caso se molestan porque ellos están dormidos y no quieren que los despertemos, y eso es normal. Pero el Señor es el que se encarga en despertarlo, no se olvide, somos nosotros los que tenemos que orar por ello. Es así como la línea profética que la vamos a terminar aquí para poder entrar nuevamente a Apocalipsis 11, porque de ahí no nos podemos mover. Entonces, en 1816 a 1818, Guillermo Miller estudia por 2 años ¿qué? La profecía de Malaquías 3:2. Esto después lo profundizaremos. En 1831, el señor Miller proclama el mensaje por primera vez ¿en qué? En público. Y en septiembre de 1833, su iglesia bautista local le otorgó una licencia ¿para qué? Para predicar. ¿Por qué es importante mostrar todos estos acontecimientos y eventos, hermanos? Porque si la historia se repite, Dios va a usar nuevamente los astros, nosotros tendremos que dar nuevamente no el mensaje del tercer ángel, el mensaje de los 3 ángeles, porque falta el juicio ¿de qué? De los vivos y estamos en el juicio de los muertos. Entonces no podemos llegar a llegar al mensaje del tercer ángel cuando no tengamos que ir a decir a la gente que viene el juicio ¿de qué? De los vivos. En este caso, Dios ya estaba listando un pueblo, y ahorita lo vamos a ver con la profecía de los 1260, tenía que respaldarlo, acuérdese como lo que veníamos, en el caso de Moisés, Dios lo respalda con acontecimientos, prodigios, milagros, siempre es el modus operandi ¿de qué? De Dios. Él siempre va a trabajar así. Ese es como el objetivo. Voy a ir inmediatamente a las siguientes preguntas porque vamos a ir. Los invito a que vayamos a Apocalipsis, nuevamente para leer versículos 2 y 3, que nos hablan de los 42 meses y de los 1260. ¿Qué significa esto? Voy a dejar de compartir. ¿Vas a aportar algo? No, es Apocalipsis 11. 11, 2 y 3. 2 y 3, sí. Quería hacer antes un aporte, bueno, no sé, una acotación acerca de lo del día oscuro. Estaba yo corroborando
en algunos textos y ninguno dice que el sol se puso negro, y encuentro en alguna parte donde dice, pero habla del año, dice esto, mire. Este episodio ocurrió en el contexto de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, que empezó en abril de 1775 y no terminó hasta el 3 de septiembre de 1783. Es decir, cuando se oscureció el cielo, aún quedaban 3 años de contienda y el propio George Washington, que estaba en Nueva Jersey, anotó en su diario de campaña el extraño aspecto que presentaban las nubes, con una rara luz rojiza colándose entre ellas. Uno de sus soldados también escribió que los chotacabras se pusieron a cantar algo que solían hacerlo sobre la hora del crepúsculo. Es decir, o sea, en los eventos que he leído acerca del día oscuro, dice día oscuro, pero ninguno dice que la luna se puso sangre o que el sol se puso negro. Simplemente dice que el día se puso oscuro. Bueno, entonces voy a leer Apocalipsis 11, ¿qué? 2 y 3. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Gracias, Pati. Pero bueno, luego miraremos entonces lo del aporte tuyo, porque la luna se puso roja, yo sí he encontrado, pero pues ahora no pienso que debamos quedarnos ahí en esta parte. Después la miraremos y traeremos también los textos, si te parece, para poder avanzar. Entonces aquí miramos cuál trompeta sonó en Apocalipsis 11, la sexta, ¿cierto? Acuérdense que estamos aquí llenando, porque esto es como esto es un estudio donde todo lo estamos haciendo. Así que vemos sexta. ¿Sexta qué? Trompeta. Y ahora tenemos el sexto. Sí. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. 42. ¿Señor? ¿Cómo? No, continúa. No, continúa. Dice la pregunta 20. 42 meses y 1260 días es el mismo tiempo o plazo. ¿En qué escrito lo confirmo? Bueno, la cuenta, ¿no? Hay que hacer la cuenta allí de 42 meses. Pero todavía no. Ya, Okay. yo porque te me adelantas y ya vamos con eso, pero es explícitamente en la pregunta. 42 meses y 1260 días es el mismo tiempo de acuerdo a lo que leímos. Bueno, mira lo que dice en el conflicto de los siglos. Los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Estos comenzaron la opresión de Roma, punto. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el 538 después de Cristo y debían terminar en 1798. ¿Qué página? Muchas gracias. Página 270 del conflicto de los siglos. Muy bien, gracias. Página 270. Muy bien, yo también lo tengo aquí en la página 245. Si dejo de compartir, ¿Tommy quiere compartir para leerlo o no? No sé, Elcira, si quieres, léelo, lee este. Bueno, es que Lucy ya lo leyó, pero efectivamente, entonces tenemos 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión ¿de qué? De Roma. Entonces, aquí, ¿qué decimos? Que, o sea, el tiempo es el mismo tiempo. Es el mismo tiempo, sí. Es el mismo tiempo
o el mismo plazo, en el cual hay, digamos, la iglesia, durante el cual la iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Pero aquí voy a hacer una pregunta un poco polémica, podría decirse, capciosa, no lo sé. Esto es lo que nos dice la hermana Ellen White, pero no la voy a hacer ahorita. Ahorita que sigamos con las siguientes preguntas, vamos a mirar sobre estos 1260 y 42 meses, si tiene otro cumplimiento. Falta escribir en qué escrito se encontró. ¿Página 270 o ahí en qué Los siglos, página 245 o 2 cualquiera, 245. Listo. Gracias, Lucy. Con mucho gusto. Vamos a las... Es que en internet la 270, pero en el libro que tienen sí es la 245. Yo tengo un libro aquí de Conflicto de los Siglos y aquí tengo la página 270. Pero mira, fue que mi Diosito me sopló. Mi Diosito me dijo, vaya y traiga el libro del Conflicto de los Siglos. Entonces, Sí, ese es el mismo. Sí. Esa es la idea, que Dios nos obedece, es como el plan de Dios, que Él también desea enseñarles a ustedes mismos. Por nosotros fuera, hermanos, hace rato esto no lo estaríamos haciendo, iríamos flash, pero ese no es el plan de Dios. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué sucedió durante el tiempo de los 1260 años? Pues los dos testigos estuvieron vestidos de silicio. Vamos a no repetir lo que está escrito, sino qué sucedió como evento de lo que hemos visto. ¿Qué cree que sucedió? Esos dos testigos, bueno, ¿qué representaban? Entró Pues en fue Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el desierto. Ese fue el final de los 1260, pero dentro de ese tiempo, ¿qué sucedió? Algo clave. Durante, a lo largo de 1200. Pues, lo que yo veo ahí fue una presión en cuanto a que la integridad de todos fueron como guiados a obedecer todo lo del Papa, a todos adaptarse a su culto, ¿sí? A la persecución, sí, o sea, hubo persecución, hubo muerte, pero también muchos se vieron obligados a aceptar su culto. Entonces, y muchos lo hicieron, ¿no? Por no morir. Entonces, todo eso es lo que yo veo, que todo ese tormento, las hogueras y todo eso fue lo que pasó en esa época. Por no sacrificarse a sí mismos, algunos vendieron sus principios, por decirlo así, aceptaron ese culto, esas ceremonias papales, y otros, pues sí, lastimosamente sufrieron persecución, muerte, mucha matanza hubo. Hermano, yo tengo entendido que fue una persecución cruenta contra los hijos del Señor, muy sanguinaria. O sea, al igual que lo que dice la hermana, perdona, me olvida el nombre, Jessica, ¿no? Sí, señora. Una persecución muy cruenta para los hijos del Señor. Sí, dentro de ese tiempo está parte del periodo de la Edad Media, ¿no? Que fue cuando pues el enemigo hizo que la palabra del Señor no se fuera pues prohibida, se prohibió, por lo tanto el pueblo del Señor no tenía acceso a ella. Por eso se dice que también ellos, los dos testigos, estaban vestidos de silicio. Fue también la época, parte de los valdenses, cuando tenían persecución, muerte, y tenían que irse a las cuevas a esconderse. Fue la época, mejor dicho, de los mártires, la época de la Inquisición, ¿no? Y algo también que veo es que mientras crecía como ese poder del papado,
guió a todos como que pusieran toda su confianza no en Jesús, sino en el papado, el Papa de Roma. Entonces, todo el perdón de sus pecados, toda la salvación, todo, ya no era Jesús, sino que todos miraran a los papas, a los sacerdotes y tuvieron tal autoridad que desviaron la fe. Y ahí en 1776, cuando los peregrinos huyen, bueno, se establecen en América, ¿sí? Y ellos llegan a Estados Unidos en 1776, los peregrinos. 1620. 1620. Sí. Que iban ellos fueron pues los primeros cristianos en llegar ahí a tierras de Estados Unidos. Podría preguntarles a todos y ustedes me dirán que en este tiempo cuántas trompetas habían sonado, cuántos sellos o ninguno. Pues precisamente no estábamos diciendo que hasta 1798 ya está, fue la sexta trompeta. O sea que le pongo primera, trompetas, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Pero pues sabemos que eso como tú dices, eso se redimensiona, ¿no? Sí, pero tuvo un cumplimiento parcial. Y es la sexta, eso va hasta la sexta. Gracias, Tommy. Y bueno, no sé, puedo hacer ahí una aclaracióncita ahí. Sí, señor, esa es la idea para ahorita corregir todo, esa es la idea. Durante esos 1260 años, desde la primera trompeta no ocurrió ese cumplimiento parcial, porque la primera trompeta es la era apostólica. Entonces no, eso es antes del 538. Okay. La segunda tampoco, porque es la caída del Imperio Romano. La tercera tampoco, porque es la tribu bárbara de los hunos. El papado llega en la cuarta trompeta. Ok. ¿Puedes volver a repetir, por favor? No tan rápido para que lo podamos. Y lo mismo lo de los sellos, ¿te lo cargaría? Bueno, eso es una visión así flash de las trompetas. La primera trompeta es la era apostólica, la predicación del evangelio por los 12 apóstoles y todos los demás que ¿Te parece que yo vaya apuntando o no? Claro, porque eso se puede ir estudiando en la semana y tenemos material para poder seguir. Vamos a Apocalipsis, vemos, claro, sería muy bueno. Bueno, entonces vamos a hacer esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo quito de ahí, lo pongo abajo como una nota? Yo diría, deja ahí las que corresponden a los 1260 años, ¿no? Y en los sellos, igual. Los sellos es bueno ir contextualizando, porque si ves que a veces es fácil responder, no, pero si eso ya habían sonado, pero hay que contextualizarlo en el tiempo. Entonces vamos a dejar una nota, ¿listo? Dígalo, por favor. La era apostólica. Eso va hasta la destrucción de Jerusalén, podríamos decir. Bueno, tengo que corroborar bien porque después hace rato no reviso las trompetas y los. La segunda trompeta, esa es la persecución del Imperio Romano. Si no estoy mal. No, esa es la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano. Año 476. La tercera. 76, 476. 476, la caída del Imperio Romano. Luego viene la tercera, que es la tribu bárbara de los hunos, con Atila a la cabeza. Ahí se habla de una estrella que cayó del cielo, es Atila. Esa es la tribu bárbara de los hunos que asoló el Imperio Romano. Los hunos, la tribu bárbara de los hunos con H, con Atila como líder. Y ya el cuarto es ya es el reinado papal, la cuarta trompeta. Por eso es yo hablando sola. La dejamos hasta ahí para poder entender. Sí.
no hicieron parte de estos 1260, pero que estas trompetas sí hicieron parte de un periodo tan largo de 1260. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Estamos apuntando o avanzo? Perdón, Elcirita, ¿hicieron parte de los 1260 días o no? Que no alcancé a escuchar bien. La primera, segunda y tercera, ¿no hicieron parte de los 1260? No hicieron parte, ya voy a dejar la anotación ahí, no hicieron parte. Bueno, entonces continuamos. Ahorita sí vamos a un punto en el cual iba a ir Toby para poder entender este cumplimiento yo me devuelvo, que es el mismo tiempo o el mismo plazo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Pero vamos a entender un poco cómo se cuentan los 42 meses, los 1260, y vamos a hacer un ejercicio. Para eso vamos a entender un poco, yo no quise escribir nada, vamos a partir del calendario judío y vamos a hacer un ejercicio. En la Biblia también hemos encontrado tiempo, tiempos y mitad de tiempo. ¿Cómo uno puede entender esto? Ahorita vamos para lo siguiente, pero vamos a ver cómo podemos entender esto. Si Tommy nos puede ayudar, yo voy escribiendo para no demorarnos mucho. Bueno, un tiempo es un año bíblico, son 360 días. Un tiempo, 360 días literales. Es un año bíblico. Esos son 360 días literales. Entonces aquí lo ponemos 360 días. Dice, y tiempos, pues serían 2 veces ese tiempo. 360 por 2, 720. Entonces serían, pero vamos solo así, vamos a ir desglosando así, 2 años, ¿sí? Ok, 2 años. Es que de pronto va muy rápido y no porque... Espera a ver si es que me lo deja, porque Cópielo. Copy paste. Copia el de arriba. 2 años. Mitad de tiempo. 2 años. Mitad de tiempo, medio año. Ahora, Si quieres, ponle después de un año bíblico, ponle otro igual. Igual, 360 días. ya espera un momento, que estoy mirando aquí algo. El ejercicio no lo pasé ahí, precisamente para que no nos... También podamos hacerles preguntas y ellos también lo puedan tener ahí. 360 días. Ahora, ¿cómo podemos contabilizar en el calendario los 1260? 2 años bíblicos son 720 días. Sí. Hermanos, yo aquí les hice rapidito, les digo, pues a días, ¿no? Convertidos a días. Un año, pues son 360 días. Los 2 años, 720 días. Y la mitad son 180 días. Al sumarlo, da exactamente 1260 días. Tal cual, hermana, así es. Oh, bueno, ok. ¿El resto lo entendió? Sí, sí. Sí. Sí, Ok. Eso sí. ya también lo había hecho. Eso nos lo ha enseñado en la iglesia mucho tiempo, ¿no? Los que hemos estado por ahí. Esa cuenta. Los que Es hemos interesante. estado ahí. Sí. 180. Sí, la última vez lo estudiamos ahí en Prado. ¿Te acuerdas, Elcira? Sí. Pero de igual manera hay que hacerlo porque esto también va a alcanzar quizás otras personas que no y dirán, ¿cómo es? Entonces a veces uno se va también rápido. Sí, claro, claro, sí, sí, sí. Entonces, ¿cuánto me da la suma? ¿Me da 1800? 260. Ah, creí que estaban dormidos. Entonces, eso es como lo que nosotros cuando encontramos esto y cómo encontramos los 42 meses que habla la Biblia.
Alguno que no sea Tommy que me pueda para yo ir transcribiendo cómo contabilizamos los 42 meses. ¿Cómo hacemos que esos 42 meses también equivalen a 1200? Cita, pues yo me acuerdo la regla 3 simple que le enseñan a uno en primaria, ¿no? Que si un mes tiene 30 días, en 1260 días, ¿cuántos meses hay? O sea, sería dividir 1260 días por 30. Ahí debe darnos los 42. Pues yo no he hecho la división, pero la voy a hacer. Yo Sí, sé da que me los dan 40, sí, da 42. Ah, listo. Ok. Sí, señora. Así es. ¿Alguien tiene otro método? Vea, ya Doris nos dio un método. ¿Alguien tiene otro método que sea diferente? 1240. No, ese es. 42 por 30. 42. Hermana Marta, qué bueno que participe. ¿Cuánto me da? ¿Qué más? 1200. ¿Tommy tiene otro? Ya ahí está, ahí está. Creo que es entendible. 42 meses son 1260 días. Si yo agarrara de pronto este, ¿le parece que está como muy loco? El problema es que no sé cómo lo hago para que me quede igual. Ay, de ahí me lo corrigió, qué bien. ¿Qué me da? Sí, 42 da. Señora matemática. Qué rapidito ahí. Muy bien, eso me gusta, que estemos participando y nos animemos. Esa es la idea. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, ahorita vamos a hacer el último ejercicio para poder entender. ¿En qué otros versículos de la Biblia aparecen los 1260, 42 meses, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Para luego poder entender. ¿Fuera de Daniel? Yo voy a ir apuntando. ¿Fuera de Daniel? Ustedes me van diciendo y yo voy apuntando. Les doy un tiempo, lo buscan y lo voy apuntando. ¿Fuera de Daniel? ¿Tú dices en qué otros fuera de Daniel o en Apocalipsis? No, la Biblia. Porque es que pues, estamos encontrando que hay muchos 1260, 42. Entonces vamos a verlo. Daniel 12:7 es uno. ¿Cómo, Jessy? Que no te entendí bien. Daniel 12:7. Espérate un momentico. Y lo vamos leyendo. Apocalipsis 13:5. Daniel 12-7. ¿Me lo lees, por favor? Sí. Y antes de que vayamos con Pati, con calma. Ya vamos todos con calma. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Apocalipsis 11:3. Y Apocalipsis 12:14. Perdón, que es que aquí me ocuparon y no leí lo último. ¿Apocalipsis qué? 12:14. 11:3. Ah, primero la hermana, sí. No, dale. 14. No, No entiendo, por favor. Hermana Marta, me vuelve a repetir, es que me enredé acá un momento y... Apocalipsis 11:3. Ya lo dio. Entonces era alguien que había quedado con Apocalipsis 12, ¿qué? 12:14. Apocalipsis 12:6 también. Y el 13:5 también. Bueno, ¿Apocalipsis qué? 12:6. ¿Pati había dicho algo? Apocalipsis 13:5, donde dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Daniel 7:25 también. Alguien que ayude, que no sea esos típicos que en el Antiguo Testamento nos haya hablado de precisamente de ese tiempo, que lo podamos interpretar de otra manera. Alguien que yo les pregunté que en el Antiguo Testamento hable también como de ese tiempo.
Solo quedaríamos ahí porque el resto ya vamos a profundizar un poco y poder entender algo que vamos a decir ahorita, pero que alguien en el Antiguo Testamento también lo podamos mirar. Simbólicamente, eso lo podemos mirar en días, equivale también en años más cortos. ¿Dónde lo podemos ver en el Antiguo Testamento? Bueno, sería 3 años y medio. Hay otros lugares donde hay tiempos de 3 años y medio. Recuerde ahorita, a ver, está en la media semana de Daniel 9:24, 2 medias semanas, 3 días y medio, proféticos, que también son 3 años y medio, y de 3 años y medio pues vamos a pasar a 1260 años literales. Eso está en Daniel 9. Versículo 9:27. 9:27, donde dice que el Señor Jesús moriría en la mitad de la semana. La mitad de una semana son 3 días y medio. Que yo lo llevo a años. No, Tommy, como no tengo la Biblia ahí mirando, o sea que no está en el 24, sino en el 27. No, también está. Bueno. Bueno, no, mentira, el 24 no, el 27. Es que parte del 24, las 70 semanas, pero la partecita que se sacan los 3 días y medio, está en Daniel 9:27, donde dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda, Jesucristo, nuestro Señor. Esa es la partecita que... Y esos 3 años y medio representa en tiempos que no sean como llamemos, sino no en años, ¿cuántos serían? 1260 días. Literales que duró el ministerio de Cristo. Ajá. La idea de eso de mirarlo la otra semana ya es con la línea profética de lo que duró el ministerio, ¿cierto? Desde que él es bautizado. Claro. Y otra desde cuando él asciende a los cielos hasta el apedreamiento de Esteban, que es la otra mitad de la semana, otros 3 años y medio. 3 años y medio. Y hay otros 3 que lo vamos a mostrar, ahorita, es que lo tengo acá, pero la idea no es mostrarlo ahorita. Es también el tiempo cuando desde el año 70, desde el 66 al 70, si no me equivoco, hay 3 años y medio donde se retiran, ¿no? Sí, desde la tabernáculos del año 66 hasta Pascua del año 70, 3 años y medio. Oye, Elcira, ¿y cuando no llovió, con el tiempo de Elías también, eso fue 3 años o 3 años y Ya medio? lo iba a decir, pero se me adelantó. Busquémoslo en el, ¿qué capítulo? El de Elías. Muy bien. Muy bien. Santiago, hermana Patricia. Santiago capítulo 5. Ah, gracias, tú. 5:17. ¿Lo puedes leer, por favor, Tommy? Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahí está. Gracias. Entonces, ¿por qué estoy haciendo todo este ejercicio? Y ahora me voy a devolver a lo siguiente. Si hay algún versículo, me dicen y nos devolvemos acá. Pero eran los que tenía, pero si ustedes ven que hay otro, la idea es ponerlo. Entonces, ¿cuál es el ejercicio acá? Y ahora me voy a devolver hacia esta diapositiva. ¿Qué sucedió durante el tiempo de los 1260? Aquí hay que aclarar y ponerlo muy claro para que nos quede re claro. Sí es cierto, hubo una persecución de 1260, pero esta persecución tiene un nombre y esta persecución se llama la persecución papal. Porque también hay otra persecución de 1260, que esa persecución no se llama, y esa la vamos a mirar en la línea profética para la otra semana. No voy a profundizar porque eso se irían unos temas muy profundos que ya los tenemos, pero la idea es poder avanzar acá, pero sí sería luego estudiar ese tema de los 1260. Y esa persecución, antes de esta persecución papal también existió la persecución ¿qué? Hay otra persecución que se llama la persecución ¿qué? Si la hemos escuchado. ¿No?
Persecución pagana. Tommy, tú no. Bueno, pero está bien. Persecución pagana. Entonces, para que tengamos claro, esto tiene un nombre durante estos 1260. ¿Por qué es importante tenerlo? Porque los mileritas tuvieron claro esta persecución, como tuvieron la persecución papal, y la tuvieron clara, como la persecución también pagana. Así que estas cifras aparecen en la Biblia vez tras vez, hermanos, en la palabra del Señor. Y en su momento tuvo, y ellos lo miraron en la aplicación de la Edad Media de los 1260, que se llama la persecución, ¿qué? Papal. Pero siempre hay que mirar los 1260, los 42 meses, 3 años y medio, tiempos y la mitad del tiempo, mirar el contexto, porque cuando uno también va a Apocalipsis 12, ahí nos muestra los contextos y el cumplimiento. Entonces es claro que hubo una aplicación, pero también va a haber otras aplicaciones. Es muy claro que la hermana Helen White también nos habla que tuvo una aplicación, ¿sí? Porque en 1260 en ese momento Dios le mostraba que equivalía a lo mismo a los 42 meses. Pero también hay que mirar el contexto a lo cual nos muestra lo que va a acontecer, y por eso ella nos deja claro que debemos volver a estudiar para poder entender qué es lo que va a acontecer. Bueno, yo quería era como mirarle, no sé si Tommy quisiera decir algo antes de hacer otro aporte. No, está bien. Bueno, hermanos, entonces es que es como adelantarme, pero voy a mostrar esa diapositiva. ¿Están de acuerdo? Como para poder cerrar esa parte. Y para eso hay que entender un poco el paralelo de esos 1260, que tuvo dos cumplimientos. ¿Por qué? Porque el pueblo en su momento se dividió en dos, llamemos dos, ¿qué? Dos reinos. Dos reinos, gracias, Toby. Se dividieron en dos reinos. Y así que esos dos reinos, el Señor no es que no hubiese, o sea, a pesar de que se dividieron, hubo castigos para cada uno dependiendo del comportamiento de cada reino. Así que el Señor desde siempre ha tenido que ver con ellos, y hasta el fin de los tiempos tendrá que ver también con ellos. Yo quiero hacer solamente este paralelo de lo que encontramos de la persecución del pueblo de Dios. Entonces, tenemos a Judá y tenemos a Israel. Entonces, tenemos la persecución en el caso de Israel aquí abajo, que está la flecha azul y la flecha como color fucsia, si la ven así. Literalmente Israel fue cautivo en el 723. Y del 723 al 538 hay una persecución que se llama persecución, ¿qué? Pagana. ¿Por qué pagana? ¿Quiénes persiguieron al pueblo en ese entonces? Lo tengo en otra diapositiva, pero no la voy a mostrar en este momento. ¿Ustedes quiénes creen que persiguieron al pueblo en este tiempo? Van pensándolo. Y luego tenemos otra parte que va del 538, que es lo que estamos hablando, otros 1260, que va del 538 al 1798. Y esta se llama la persecución, ¿qué? Papal. El primer castigado fueron las tribus del norte, porque su comportamiento fue mucho peor que la tribu de Judá, que las tribus del sur, ¿verdad? Por consecuencia, se le aplazó, llamemos el juicio, y se le dio un tiempo de gracia para ver si el pueblo se arrepentía, el pueblo de Judá. El pueblo siguió la misma conducta de sus hermanos del norte, y el Señor permite que llevan cautivos de Babilonia, y no hay un tiempo que se celebre aquí de 1260, pero curiosamente yo les dejo en el tintero, esto es un estudio más profundo que ahora no es el caso de profundizar, porque se nos irían muchos días de estudio, y no quiere decir que no lo vayamos a estudiar más adelante, pero este 538 sucede algo, porque el mismo pueblo milerita cuenta
Desde este tiempo hasta 1844, 2300 tardes y mañana, una profecía. Entonces, algo que me llamó la curiosidad, no sé si estoy errada, pero me llamó la curiosidad que ese 538, el Señor pareciera, porque diría que las tribus fueron dispersas, pero la misma hermana, las tribus del norte, pero la misma hermana Ellen White nos dice que algunos inclusive volvieron a Judá, no todos se fueron como nación, pero hubo pueblo dentro de los de Israel que quisieron volver nuevamente a adorar en Judá, llamémoslo así. Es así como yo veo que el Señor será de reunirlos acá, como esos dos testigos o estos dos, llamemos pueblos, empieza como a tratar de hablar, de unirlos, para empezar una obra que el Señor iba a hacer, pero viene una persecución muy fuerte que se llamaba la persecución, ¿qué? Papal. Y termina en 1798, pero se le alarga el tiempo, y acuérdese que la hermana Ellen White habla de un tiempo de reunión, donde se iban a encontrar, ¿quiénes? Todas las tribus y todo el pueblo del Señor, porque está disperso. Y acuérdese que la salvación entró también para los gentiles. Como hay un tiempo de 2520 aquí en Israel, hay un tiempo también de 2520 dentro de los tiempos consignados proféticos para Judá. Creo que Tommy iba a hablar. Sí, Elcira, es que esos 2300 años no comienzan en 538, sí, en el 4-5. No da, porque si tú restas 1844 de 1538 no son 2000. Espera, que saqué, que seguro mal las cuentas ahí, porque se lo hice fue ahorita. Sí, era que lo estaba haciendo. Este 2500 literalmente, si no me equivoco, estoy viendo acá mi gráfica, que fue la que hice, sale literalmente del año en el que ellos van cautivos, a 1844. 677, ¿me ayudas a hacer la cuenta, por favor? Es desde el 457. ¿Ah? Es desde el 457 antes de Cristo. Bueno, sí da 457 antes de Cristo. Ahí fue donde yo me equivoqué, que da los 2500 que también entra para el juicio del pueblo del Señor. Es un tiempo, inclusive este lo alcancé a llenar, fue ahorita en la tarde, que lo voy a corregir para podérselos entregar. Pero literalmente coincide en que las dos tribus cumplen los 2520. Y son 1260, que equivale 3 años y medio, y 3 años y medio que los estaremos mirando en el cumplimiento de Jesús. Y no solo eso, que en Apocalipsis, para que lo vean en el capítulo 11, estamos viendo 1260, para que lo vayan estudiando ustedes en sus casas, 42 meses, y curiosamente en el versículo 9, aparece también otro tiempo, 3 días y medio. Esto yo creo que vamos a seguir como llevando la línea profética, pero la idea es que al final, cuando Tommy ya nos explique sobre lo que son los dos pueblos y los que van a terminar la historia, él ya lo armará completamente. ¿Listo? Tengo que corregir este diagrama, pero aquí lo tengo en el cuaderno, es que primero lo saco acá. Ok, entonces lo dejamos hasta acá para poder continuar. Los invitamos a que continúen leyendo, estudiando sobre los 3 años y medio en el cumplimiento de Jesús, 3 años y medio también en el cumplimiento de Israel, 1260 en el cumplimiento pasado, que lo vamos a mirar, y a seguirlo decodificando, llamémoslo así. Y vamos a mirar también algunas características que cumplieron esos 3 años y medio en la época de Jesús, y lo cumplió aquí en la Revolución Francesa. ¿Puedes, por favor, repetir los 3 años y medio en la época de Jesús, en la época de Israel, y cuál otra dijiste? La idea es mirar después de eso, ver las características que también se encontraron en la época de Jesús, encontrarla aquí con lo de Francia. Entonces hay que volver a leer Francia. El capítulo 17, que es el que estamos leyendo. 16, digo.
Del conflicto. Del conflicto, sí. Y no se les olvide que aquí también en el capítulo 11 estamos viendo eso, que aparece 42 meses, 1260, y aparece 3 días y medio, porque la idea es seguir leyendo y sigamos leyendo el conflicto de los siglos, porque al seguir avanzando hay más preguntas. ¿Quiénes son los testigos? Los olivos, aunque lo hayamos leído, pero Tommy nos va a mostrar también las diapositivas de lo que él encontró de los escritos de la hermana Ellen White. Cuando habla de estos olivos, vamos a volverlo a mirar. Y lamentablemente, Tommy, tú no has conseguido lo que me dijiste qué día, de que habías leído que la hermana Ellen White hablaba algo referente a los dos testigos. No, Elcira, no lo encontré. Ay, qué pesar. Pero ¿nos puedes adelantar un poquito de eso, lo que tú habías escuchado o leído? La verdad, no recuerdo bien. Fue una carta del hijo de la señora White. La vi en algún momento donde él habla de las correcciones que se están haciendo al conflicto de los siglos. La hermana White está confeccionando la segunda edición del conflicto de los siglos, la de 1911, no estoy mal. Entonces él dice ahí que a mamá le inquieta el Apocalipsis 11. Hay algo allí que ella está, digámoslo así, sí, con cierta incertidumbre, que hay algo más allí de lo que ella escribió en el capítulo 16. Finalmente, el capítulo 16 en la segunda edición solo se corrigió algunas cositas, pero ella no puso nada más. Pero sí mencionaba el hijo de que había algunas cosas allí que a ella le inquietaban. Pero pues, desafortunadamente una carta sí que vi por ahí hace unos años y no la lograba encontrar. Bueno, ok, pero es claro que algo, o sea, eso tiene que ver como, o nos apoya un poco lo que Tommy nos está contando referente al primer escrito que leímos acá, que la hermana nos manda a volver a leer completamente el capítulo 11 de Apocalipsis y ahora ir paralelo con el capítulo 18 del mismo libro. 18 Apocalipsis. Sí, es lo que la hermana nos aconseja. Capítulo 11 de Apocalipsis y capítulo 18 del mismo libro. Continuaremos nuestro estudio la próxima semana. No sé quién desea terminar con una oración. La idea es que todos podamos orar, no siempre los mismos. Perdón, Elcirita, antes de la oración, es que por estar copiando, yo no sé si su merced dijo, cuando hizo la pregunta de la persecución pagana, ¿era Babilonia y todos los que dominaron al pueblo israelita? Hice Quedé una con esa pregunta, duda. pero tú misma estás contestando. ¿Qué pueblos o qué reinos hicieron parte de esa persecución pagana? Entre ellos tú estás nombrando Babilonia y tienes toda la razón. ¿Cuáles más? Pues eso lo tengo en otra diapositiva que lo mostraré. ¿Podría ser los asirios, Egipto también, o no? Dentro del tiempo cuando Israel va cautivo, ¿quién lo lleva primero cautivo? Los invito, a leerse que lean harto, hermanos, aprovechen. Eso está en Profetas y Reyes, si no me equivoco. Ahí habla cuando empiezan a irse, empiezan los pueblos a llevarlos cautivos, ¿no? Ah, bueno, Profetas y Reyes. Ok, Sí. gracias. La hermana Ellen White explica muy bien eso. Ahí inclusive habla sobre las dos tribus, cuando llega después. Ella inclusive habla de que a pesar de que fueron esparcidos las tribus del norte, pues también hubo varios que volvieron a Judá, que volvieron a buscar al Señor. No todos, llamemos, fueron totalmente esparcidos y que no hubieran vuelto. Como tribu no volvieron, pero sí volvieron como esparciditos, como graneaditos, uno a otro fueron llegando. Y dice que el pueblo también de Judá los fue recibiendo. Entonces es claro que tengamos esas dos persecuciones que son diferentes. Bueno, entonces, ¿quién por favor nos colabora con la oración para terminar? Está bien, yo la hago. Doris. Listo, Doris, por favor.
Bendito Padre, Dios excelso que moras en las alturas de los cielos y la tierra es el estrado de tus pies. Estamos altamente agradecidos contigo por este tu día santo, Señor. Día de reposo en que entramos en conexión con el cielo, contigo directamente. Gracias por todo lo que hemos aprendido en el grupo de La Verdad os hará libres. A pesar de que yo le pido perdón porque no entré a tiempo, Señor, pero hoy he aprendido mucho. Gracias porque es de la forma como al ponernos tareas, tú nos ayudas, Señor, a que busquemos esos libros, a que estudiemos y escudriñemos tu palabra. Sigue bendiciendo este grupo, Señor, y que a través de ellos sabemos va a haber mucha luz para muchos, Señor, para todos. Depositamos en tus manos santas todo lo que vayamos a hacer en esta nueva semana, Señor. Tú dirijas nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestras acciones. Que al salir de nuestros hogares tú nos acompañes y que nos vuelvas a traer con bien a Él. Bendigas nuestras familias, nuestros hogares, Señor. Que escuches, por favor. Inclines tu oído y escuches los pedidos que hay en este grupo y en muchos grupos de oración. Que en ellos sea hecha tu santa y divina voluntad, Dios del cielo. Contamos con tu dulce compañía, con la compañía de tus santos y divinos ángeles, guardianes, Señor, que tú nos envías. Y desde ya te decimos gracias por las miles bendiciones que en esta semana vamos a recibir de tu mano poderosa. En el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén.